¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del diablo. Bueno, tenemos con nosotros en la línea al buen amigo, el letrado Manuel Fermín Cabral, quien es abogado de una de las partes o de varias de las partes involucradas en el caso Calamar, y con él queremos conversar acerca de los acuerdos que se han venido realizando desde las diferentes barras de la defensa, pero en el caso de la especie de su defendido tienen un punto especial que nos gustaría conversar con él y con todos ustedes. Saludos, Manuel, saludos, bienvenido. Bueno, saludos, mis queridos amigos ahí del Sol de la Tarde. Si nos gustaría ver tu punto de vista o tu perspectiva a raíz de todos estos comentarios que se han venido realizando con los acuerdos que ha hecho el Ministerio Público con los diferentes involucrados en estos temas del caso. Manuel, y buenas tardes. Y en esa línea, que nos aclare, le ponga a conocimiento a la ciudadanía a grandes rasgos lo que fue el comunicado que la barra de la defensa que tú constituyes publicó el día de hoy. Correcto. Sí, en el día de hoy salió un comunicado bajo la firma de los señores Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña Pérez, dos personas que yo he representado desde el inicio por ante la Procuraduría General de la República, específicamente por ante el PEPCA y la Dirección General de Persecución, que son los órganos que tienen a su cargo la investigación y el proceso en sí, ya que se conoce como Calamar. Yo creo que lo primero que habría que decir, queridos amigos, sobre todo para los oyentes, es que este tipo de acuerdos son, digamos, son de larga data, incluso en República Dominicana. Es muy común que se entienda, por ejemplo, que esto es más una parte de una tradición anglosajona, y es cierto, en Estados Unidos, a través de este tipo de acuerdos, se resuelven incluso hasta el 97% de los delitos graves. Pero también, pues, en Francia, pues, ocurre lo mismo, en Alemania también, en Italia, que es un caso muy importante, ¿no? Recordarán esos macroprocesos, incluyendo el proceso famoso aquel que llevara el juez Falcone, donde se atacó, ¿no?, duramente la mafia siciliana, entre otros casos. En República Dominicana, incluso el Código Penal de 1884, que es el Código Penal francés de 1810, contemplaba dentro de los llamados crímenes y delitos contra el Estado, contra la paz, también la posibilidad de que los arrepentidos pudieran colaborar, ya sea con prevenir que no ocurra el delito, pero también una vez el delito se consuma, pues colaborar para la captura de los culpables. Eso está en el artículo 108 del Código Penal. En el caso dominicano, ahora hay el Código Procesal Penal, plantea esa posibilidad como parte de lo que se llaman dentro de lo que se llama el proceso de naturaleza compleja, que es algo que se conoce ante un juez que autoriza entonces ahí a que el Ministerio Público pueda, pues, adoptar este tipo de acuerdos que permiten eximir la responsabilidad penal a cambio, obviamente, de, bueno, el resarcimiento, pero también, y esto es lo verdaderamente importante, una colaboración eficaz con las autoridades para dar, digamos, con los elementos probatorios
para en ese momento llevar un proceso de esa naturaleza. Manuel, disculpa la interrupción. A la luz de lo que planteas como preámbulo del contexto jurídico de la figura y de su uso cotidiano y su modernidad y pleno uso, ¿cuáles son los planteamientos de tu defendido en ocasión de los acuerdos a los que arribó con el Ministerio Público? ¿Cuáles fueron el alcance de esas obligaciones y qué limitantes o condicionantes contenía? Bueno, en primer orden decir que fue un acercamiento voluntario el que tuvieron mis representados con las autoridades, y hay que decir que de forma libre y voluntaria, pues ellos decidieron, yo digo incluso que responsablemente, asumir, ¿no?, su responsabilidad en los hechos, limitada, ¿no?, al alcance de lo que eran sus roles, en lo que digamos pudiera ser esa estructura, y decidieron devolver enteramente todas las ganancias que se generaron a propósito de los pagos expropiatorios, que es una de las cuestiones, ¿no?, que engloban ese expediente denominado Calamar. ¿Y de cuánto estamos hablando de la ganancia? ¿Cuál es el monto? Las ganancias ascienden a 1.600 millones de pesos. En el caso del señor José Arturo Ureña, esas ganancias, hay que decir también, y lo decimos en el comunicado, nosotros establecemos voluntariamente esos montos, pero la Procuraduría hizo una investigación en cheque certificado, se devolverían. ¿Cómo se devolverían? La idea todavía eso no se ha cerrado, porque eso conlleva un proceso de tasaciones de bienes inmuebles, por ejemplo, que están involucrados en la transacción, y cheques certificados también. Es algo que ya ha ocurrido en el pasado con otros procesos, sobre todo, por ejemplo, el caso de la operación Medusa, ¿no?, que involucra al ex procurador. Es decir, que hay una práctica interesante, yo diría, en este aspecto. Sí. Fermín, bueno, la aclaración viene a cuento después que se había hablado ya de que, claro, una parte usted dice ahora que serían en cheques certificados y que su defendido devolvería 1.600 millones en este caso, y se acogen a ese... Se acogen a ese principio de oportunidad, como usted bien ha aclarado respecto a eso, pero ¿se hace necesaria la aclaración a propósito de lo dicho por nuestro compañero Julio Martínez Pozo, en el sentido de que parte de esos acuerdos eran una especie de estafa? Cortina de humo. Exacto, estafa, porque no se iba a devolver el dinero en efectivo, sino que se iba a devolver en obra. ¿Viene a cuento la necesaria aclaración en este caso para poner distanciamiento respecto a eso o qué? Sí, el buen amigo Julio Martínez Pozo, a quien respetamos mucho, pues estableció erróneamente de que la posibilidad de que en el caso de mis representados, los señores Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, pues se contemplara en su acuerdo que ellos iban a pagar con obras futuras. Eso nosotros pues rechazamos categóricamente que eso sea así. Nunca se ha discutido con el Ministerio Público esa posibilidad. Incluso lo que me parece a mí al ver el documento que él mostró es que es un tema que incluso no compete al Ministerio Público. Lo que parecería ser es que se trata de esas negociaciones que, en virtud de los intereses civiles que representan unos abogados que el Poder Ejecutivo ha designado en base a una comisión, y eso es lo que parece ser. Son los cazarrecompensas. El interés civil del Estado, no el interés penal, fue el que llegó a eso, por decirlo de alguna forma. Correcto, porque ellos interponen una querella, ¿no? A veces el Ministerio Público, por ejemplo, entiende que una persona X, que incluso ha puesto como testigo, pues no hay un interés penal. El juez de la querella. Sin embargo, los querellantes, que actúan con base, insisto, a un poder del propio presidente de la República, tienen otros intereses, o pueden tener otros intereses, lo cual es legítimo, ¿no? Y pues es en ese contexto
que me parece a mí que se ha dado ese acuerdo con esta empresa que se llama Grupo ICAT, que según pude investigar se trata de unos topógrafos. Yo ni siquiera se trata de una empresa Manuel, de ingeniería. pero un paréntesis antes que salga del punto, porque me gustaría que me aclares esta inquietud para mí y para todos los oyentes. Y una oficina de tercero o tercerizada, en este caso una oficina de abogado contratada, no importa bajo cuáles acuerdos o medidas hayan sido pactados, ¿están en capacidad de llegar a acuerdos de acuerdos de esa magnitud? O sea, por encima del propio poder de la Fiscalía y de la Procuraduría. Bueno, sí, es algo que ocurre también muchísimo, ¿no? Usted puede... pero eso es tremendo. Usted puede llegar... Bueno, lo que pasa es que se trata de, insisto, de intereses, de pretensiones diferentes. No, la pretensión civil, que va, a mi modo de ver, digo, para explicar el caso de esos abogados, ¿no? A quienes también respeto, ¿no? Y tengo con mis grandes amigos, ¿no? Ellos están haciendo un trabajo que es el de intentar, ¿no?, recuperar, según ellos, esos activos que han sido dilapidados, pero... ¿Y dónde entra la estafa entonces en esos casos? Si usted dice que eso se estila y que se hace. Lo que pasa es que hay una cosa que es ese poder penal que tiene el fiscal de apreciar si es necesario someter a una persona a un juicio penal. Sin embargo, está esa pretensión civil, esa pretensión indemnizatoria, Fermín, que es la que puede ser... en ese mismo punto, ¿y cuál es el porcentaje de comisión de esa persecución civil? Bueno, según lo que recuerdo, alrededor de un 15%. Hay documentaciones públicas que están ahí y que se podrán acceder. Es decir, que de unos 1.500 millones se van a echar 115 de un tiro en los bolsillos. Wow. Bueno, pudiera ser. Pudiera ser. Eso. Hay que verlo, 150, ¿no? como 150. se ve que tú, por eso que no eres rico. Una pregunta. Sí, pues, un 15. Una pregunta, Fernando. Adelante. La admisibilidad de culpabilidad, porque quien llega a acuerdos es porque ya admite el desfalco, ¿verdad? Eso, y por eso da pie a un proceso de posible negociación en lo que se llama el tema de la figura jurídica del criterio de oportunidad. Correcto. Entonces, esa admisibilidad de actos de corrupción administrativo da pie a un acuerdo en el que haya libertad pura y simple, o tiene que haber algún tipo de sanción según el código. Lo primero, muy interesante esa pregunta. Lo primero es que hay que diferenciar entre lo que son los criterios de oportunidad y lo que son esas salidas alternativas que conllevan, sí, el reconocimiento de culpabilidad, pero también una sanción penal, que son los llamados acuerdos plenos o acuerdos parciales. En el caso que nos ocupa, se trata de un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad lo que hace es dar la atribución, la prerrogativa al fiscal para simple y sencillamente retirar la acusación, es decir, no perseguir penalmente a una persona, obviamente, siempre en el contexto legal que establece la disposición que cité, que indica que eso está condicionado a una colaboración que se haga y obviamente también... O sea, que en el caso de su defendido estará en libertad pura y simple, en el caso de ellos, en ese principio de oportunidad. Correcto. Ellos no van a tener responsabilidad penal. Por eso que no guardan ni las formas. Culpabilidad. Pero hay que decirlo, esta no es, digamos, no es la tendencia natural. Por ejemplo, en muchos casos se dan acuerdos donde se reconoce la culpabilidad. Manuel, y la persona entonces se sujeta a una sentencia condenatoria. Manuel, ya sabemos que José Arturo Ureña va a regresar 1.600 millones según tus palabras. Fue lo que tú dijiste ahorita. Bueno, José Arturo Ureña
se ha comprometido a la devolución de 500 millones y en el caso del señor Fernando Crisóstomo a 1.100 millones. Ok, hay que es una combinación de ambos entonces, muy bien. Okay. Y una Correcto. pregunta, Manuel, como señalaba el Ministerio Público en su comunicado, y creo que lo dijiste tú ahora también, el Ministerio exigía que todas las informaciones fueran validables con medio de prueba. Entonces Correcto. no se trata solamente de decir, de testificar, de hacer un croquis o algo así, sino de también dar traza, me imagino, ¿verdad? Claro, Medios de verificación, que si transferencia, modus operandi. En este caso, ¿eso es una colaboración que ya se ha dado o que se está o que se va a dar? Se dio, y es muy importante que tú hagas esa acotación, porque esa es precisamente, esas son las mejores prácticas en este ámbito, ¿no? Que se desarrollan tanto en los Estados Unidos como en Europa, de que no basta una simple declaración que haga una persona que se la puede inventar, sino que esas declaraciones, esas colaboraciones tienen que ser corroboradas mediante otros medios de prueba. Y nosotros, de hecho, en el día de hoy lo hicimos, lo resaltamos eso, de que esto no fue únicamente de que una persona se paró a decir X o Y, sino que todo lo que se afirmó pues fue corroborado por las autoridades del ministerio. O sea que son las colaboraciones más las devoluciones lo que permiten en este caso, en el de su defendido, en el caso de Crisóstomo, para mencionar uno, que salgan pura y simplemente en libertad. Sí, como han estado siempre, porque ellos no formaron parte de las medidas de coerción tampoco. Okay. No formaron parte, son testigos del proceso. Okay. Esa es su condición procesal. No son imputados, son testigos en virtud, ¿no? En virtud de ese tratamiento procesal que está contemplado en la norma y que, insisto, le otorga al Ministerio Público esa facultad, esa prerrogativa de decidir, de apreciar cuán importante o no pueda ser la colaboración que dé una persona en un proceso. Sí, Manuel, finalmente, Manuel, ya, ¿cuál es el estatus jurídico en estos momentos entonces de las empresas, tanto de Arturo como de Crisóstomo, de las empresas? ¿Cuál es el estatus? ¿Están activas? ¿Están participando en proceso o qué? Muy importante esa pregunta. Fíjate, Félix, que las empresas no formaron parte nunca de la investigación, obviamente, pero en ningún momento fueron inculpadas. Por eso no fue necesario someterlas a un criterio de oportunidad. Incluso nosotros aclaramos una afirmación tremendista que dio una abogada del señor Gonzalo Castillo, donde afirmaba que una empresa del señor José Arturo Ureña había recibido 7,000 y pico de contratos, que se lo había metido en el bolsillo y que entonces estaba devolviendo 1,000, entonces que eso era un negocio redondo, lo cual no es así. Los ingresos de esa empresa se correspondían con obras de infraestructura para la OISOE, y ustedes saben mejor que yo puedo tener un contrato de 1,000 millones, pero eso no quiere decir que yo tenga 1,000 millones de pesos en los bolsillos, eso es algo absurdo. Claro que o sea, se supone que yo debo ejecutar una obra, en ese caso esa empresa ejecutó obras en hospitales, carreteras, etcétera, y pues obviamente no puede hablarse de que se ingresaron y se metieron en el bolsillo 7,000 millones de pesos. Eso me parece a mí una irresponsabilidad mayúscula que nosotros tuvimos a bien explicar en el comunicado de que no era cierto, ¿no? Lo que sí era cierto, bueno, que la empresa recibió pagos por esos montos, pero no tenían nada que ver con los pagos referentes a las expropiaciones. Lo que pasa fue que en su medida de coerción, entonces el ministerio hizo mal la narrativa, porque dice recibió del Estado la suma de, entonces debió haber... Porque no hay ninguna duda de eso. Es cierto que se recibió del Estado, porque la OISOE obviamente... No, pero la forma en que está escrita parece otra cosa. Del wording te da... Tú interpretas mal con ese wording, porque no te está diciendo que los montos licitados fueron un total de 7,000 y pico, entonces ahí se aplica lo que tú dices con toda razón. Sí, correcto. Manuel, ¿y cómo fueron imputados ellos dos sin imputar las empresas que supone que fueron las tenedoras o las que recibieron los montos a conversar en el día de hoy?
No, porque, por ejemplo, en el caso de esa empresa, que es una empresa en la cual el señor Fernando Crisóstomo no participó, no tiene ninguna incidencia allí. Insisto, esa empresa, la empresa Trochas, que citamos en el comunicado, no tenía nada que ver con el tema de los pagos de expropiaciones. Recuérdense que ese caso de Calamar básicamente tiene dos aristas, dos líneas de investigación. Una que es la más grande, que se refiere al tema de los pagos por concepto de expropiaciones y una serie de comisiones que luego terminaron siendo, según la teoría del Ministerio Público, sobornos a funcionarios de alto nivel del Estado Dominicano. Y también luego una serie de pagos también que se asocian, ¿no?, a un rubro que tiene que ver con el asfalto, etcétera, y pagos a contratistas, de lo cual tampoco nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Entonces, insisto, la empresa Trochas no tenía ninguna vinculación con ese tema de los pagos expropiatorios. Y otras empresas, por ejemplo, el señor Crisóstomo, sí, pudieron recibieron de hecho pagos a través de esto, pero todo eso fue aportado al Ministerio Público, declarado abiertamente, porque básicamente lo que consistió esto es ir a presentarse responsablemente, entiendo yo, y decir la verdad de esto, ¿no? Y evitar el peso de una acusación, obviamente comprometiéndose a devolver todo lo que consistió las ganancias que se generaron, insisto, a partir de esas operaciones. Bueno, muchísimas gracias al abogado penalista Manuel Fermín Cabral por esta conversación con nosotros, abogado de dos de los implicados en el caso Calamar y que hace un par de semanas devolverían casi 2.000 millones de pesos al Estado por acuerdos con el Ministerio Público. Muchísimas gracias, pase buenas tardes. Derek, contigo.